¿Qué es lo mínimo de contabilidad que debería saber un inmobiliario? Bueno, ayer, anteayer, no me acuerdo qué día, y voy a compartir pantalla para mostrarlo, el amigo de la casa, Santiago Lebrio, hacía este tweet que voy a ampliar, que dice, millonario de stock, clase media de flujo. Y pone esta fotito, que se ve que estaba en un bar o algo y sacó una fotito, y mostró una casita acá, en una zona carísima, donde este lote vale fortuna. Y esto, voy a primero dejar de compartir pantalla para explicar un poquito qué significa esto de stock y flujo según Tiago, pero después voy a usar las palabras, si se quiere, como correctas en contabilidad. Millonario de stock y clase media de flujo, lo que se refiere es que quizá la persona vive una vida totalmente de clase media con un ingreso quizá de $2.000 por mes o algo así, o 3.000 o 1.500 o 4.000 o lo que fuese, pero tiene dos palos verdes en la casa que está con poca luz natural porque está en un piso bajo, que tiene mucho ruido porque está en una avenida, que tiene baja circulación de aire porque está rodeada de 400.000 edificios. Por lo tanto, la calidad de vida en esa casa de $2 millones es bastante baja, o no sé si baja, pero muchísimo más baja que vivir en un piso 40 con una vista impresionante como si estuvieras en Manhattan. O el equivalente que esté copado. Por ejemplo, la misma calidad esa de planta baja y bla, pero en un PH, en una zona donde el lote no vale fortuna. Y cuando vos tenés dos palos verdes, billulla, cash, podés invertirla en algo que te dé 10% anual. Y 10% anual sobre los dos palos, sin interés compuesto, sin decir espera 10 años, bla, como digo siempre acá, ya desde el primer año ganás $200.000 de ingreso anual. Y 200.000, vamos a hacer la aposta, 200.000 dividido 12 meses son $17.000 extras por mes. Esto es lo que yo no puedo comprender. Gente que está parada, si se quiere, sobre activos multimillonarios que no los hace plata. Y por eso yo tuiteaba, y con esto voy a responder la pregunta de qué tendremos que saber de contabilidad de los inmobiliarios, y en realidad es los comerciantes en general, no solo los inmobiliarios. Yo tuiteaba balance de millonario y estado de resultados y cash flow de clase mediero. Mucha gente así, un sinsentido absoluto, un tiro en el pie del sentido común. Esto es lo que puse yo. Y después me lo ponen si lo puedo explicar, porque se ve que no se entendía un pedo, así que por suerte alguien se animó a preguntar que lo explique. Y ahí pasé a decir, a autopreguntarme yo mismo, che, es verdad, ¿qué tendría que saber alguien de contabilidad básico para no ser un gil total en contabilidad? Y esto creo que es lo básico. Es entender la diferencia entre el balance, el estado de resultados y el cash flow. Cuando uno estudia para contador o para licenciado en administración, tiene varias materias de contabilidad y ves un montón de falopeadas sobre cómo hacer balance, falopeadas sobre cómo hacer estado de resultados, falopeadas sobre hacer cash flow. Pero sí es importante el concepto, y no importa cómo se hace un balance, sino importa el concepto del balance. Un balance que se llama estado de situación patrimonial, te cuenta cuántos activos tenés, es decir, cuánta guita tenés, cuántas propiedades tenés, cuántos créditos tenés que te van a pagar a vos, cuántas cosas tenés, cuánto debés, que se denomina pasivo, y al restarle lo que debés a lo que tenés, te queda el patrimonio neto. Esto es importante de entender. ¿Por qué? Porque libros garcha, como los de Kiyosaki, han generado que la clase media, que nunca tristemente tuvo la oportunidad de estudiar contabilidad, confunda el balance con el estado de resultados. El estado de resultados, como muestro acá en pantalla, te cuenta cuánto te ingresó, ejemplo, ventas, cuánto te egresó, ejemplo, gasto de comercialización o pagaste sueldos o lo que fuese, y al restarle lo que te egresó a lo que te ingresó, cuánta guita ganaste económicamente. Y acá estoy entre líneas marcando la diferencia entre económico y financiero. ¿Por qué? Porque el tercer estado que debieras aprender es el cash flow, que se llama estado de flujo efectivo, que te cuenta cuánto cobraste y cuánto pagaste. Y al restarle lo que pagaste a lo que cobraste, cuánta guita te quedó de flujo de caja neto, o ponerle como vos quieras. Yo siempre digo FCF, que es Free Cash Flow. Pero esto es todo. Y estos tres conocimientos que acabo de decir en menos de un minuto, o no sé cuánto tardamos en decirlo, se puede hacer de forma como almacenero, que es como lo hago yo.
excepto que vos seas una empresa gigantesca, que seas Tenaris, Ternium o lo que sea, Arcor, no tiene sentido que te pongas a hacer un balance, un estado de resultados o un cash flow al máximo detalle con todo espectacular. Pero sí, para tomar decisiones empresariales coherentes, debieras saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre tu estado de resultados, lo que ganás y lo que ganás y lo que te ingresa y lo que te egresa, versus el cash flow, que es cuánto cobraste y cuánto pagaste. Y acá hay algo que quizá no se termina de entender, pero que algo te ingrese no es lo mismo que lo cobres, y que algo egrese no es lo mismo que lo pagues. Y ahí está la diferencia entre económico y financiero. Vos podés tener una empresa que gana guita, que económicamente está muy bien, pero que sin embargo está por quebrar porque financieramente está muy mal. Esto le pasa a muchos emprendedores, que hablo mal. Muchos emprendedores, yo soy ayudante en una materia para emprendedores en la Facultad de Ingeniería de la UBA, y muchos emprendedores no entienden la diferencia entre estado de resultados y cash flow. Entonces empiezan a vender, porque todo el mundo le dice vende, salí a vender, todos los problemas se solucionan vendiendo. Atención, no todos los problemas se solucionan vendiendo. Porque si vos cuando vendés cobrás 120 días después, y sin embargo cuando comprás pagás todo en efectivo, cuanto más crezcas, más rápido vas a quebrar. En 2-3 meses estás culo para arriba, y si sos de clase media no tenés ningún conocido a quien pedirle la guita para llegar a los otros 2 meses que te quedan. ¿Se entiende esta diferencia entre estado de resultados y cash flow? Y por otro lado, yo el otro día calculé, y también lo tuiteé en algún tuit, no me acuerdo cómo le puse, calculé porque tenía una intriga, y esto lo voy a dejar de compartir pantalla y les comparto la intriga. Tenía una intriga de, ¿cómo puedo calcular cuán bueno soy invirtiendo? Y ahí toda la gilada me decía respuestas que ya se deducían, que es, fíjate cuánto pusiste, no sé, en la bolsa yankee, y después cuánto tenés, y ahí tenés un retorno de la bolsa yankee. Fíjate cuánto pusiste en invertir online, después cuánto tenés, y ahí tenés un retorno de las acciones en Argentina. Fíjate cuánto pusiste en las propiedades que tuviste, cuánto gastaste en la refacción, cuánto gastaste de gasto, cuánto perdiste al venderlo y cuánto te quedó, y cuánto tenés el retorno de las propiedades. Pero sin embargo mi pregunta pasaba por el lado de, pero yo tengo Santiago Magnini Inmobiliaria y de Inmobiliarios, la red, que me dan guita y que sin embargo no sé cuál es el retorno de esa guita. Porque yo laburando en relación de dependencia en el mundo podría ganar a valor de hoy, no sé, $2.000, y sin embargo acá estoy ganando X. Entonces, si estoy ganando más que en el mercado como empleado, ese más, ¿de dónde sale? Porque claramente yo en el estado de resultado lo estoy poniendo como un ingreso, en el cash flow lo estoy poniendo como una cobranza, pero no estoy valuando a Santiago Magnini Inmobiliaria como un activo, y no estoy valuando a de Inmobiliarios, Red Inmobiliaria, como un activo. Entonces, al yo en mi balance de almacenero no tener a de Inmobiliarios con un precio puesto, no puedo saber cuál es el retorno, o sea, el ROC, el Return Over Capital, de Inmobiliarios como inversión. Entonces, lo que tengo que hacer, lo que hice al final, después de meditarlo, fue elaborar varias formas de evaluar mis empresas para ponerles un precio en el activo, en mi balance de almacenero. Entonces, cuando después comparo este ingreso con este activo, llego a el retorno de mi inversión en de inmobiliarios es tal porcentaje, que es el dato que me interesaba a mí, porque el final de todo esto, otro dato que también a mí me interesa es, hago un balance de almacenero, hago un estado de resultados de almacenero, hago un cash flow de almacenero, y después comparo el estado de resultados con el balance para sacar el retorno sobre mi capital, y ese retorno sobre mi capital lo comparo con el S&P 500. ¿Los volví locos con esta respuesta? Díganme en los comentarios. Pero entonces mi benchmark para evaluar cuán bueno o malo soy invirtiendo es el S&P 500. Y esto lo hemos visto alguna vez y es interesante de googlear, por eso lo vamos a googlear en este mismo acto y comparto pantalla. Si ponen S&P 500 Total Return, llegan a que el primer resultado, por ejemplo, en Slick Charts, les muestra, no sé, yo empecé a laburar, terminé el secundario en el 2014, en diciembre del 2014 ya estaba yendo a imprentas para hacer la revistita que alguna vez conté, que hicimos una editorial con un amigo. Entonces el primer año que laburé, que era autónomo, fue el 2005.
que la bolsa, el S&P 500, rindió 4,91% anual. Después rindió 15, después 5, después perdió 37% en el 2008, después ganó 26, después ganó 15 y así, y en el 2022 perdió 23. Entonces, este es mi benchmark. Yo me comparo contra esto. Pero ahí de vuelta hay varios twists. Y uno es esto. No se me aburren que voy a sacar algo de acá atrás. Este cuadrito yo lo he mostrado. Y es un cuadrito del 2014. O de enero del 2015. O de por ahí. No me acuerdo cuándo, pues no tiene fecha. Que es el presupuesto que el imprentero que me imprimió la primera revista del Verde Hattrick me pasó acá. Y entonces me presupuesto que por 200 copias en 2/1 la tapa y no sé qué mierda, no se entiende un carajo ya, me cobraba 310 pesos. 310 pesos. Que en ese momento el dólar estaba a 3 o algo así, así que eran un poco más de, o 2,90, no sé cuánto estaba, 3 pesos o algo así, eran 100 dólares más o menos. Entonces, si yo estos 100 dólares, en vez de hacer un negocio propio con los 100 dólares que había ahorrado en el secundario, lo que hacía era ponerlo en el S&P 500, ahora tendría chauchi palitos. O sea, obviamente igual tendría como 400 dólares porque la bolsa sube. Pero ¿a qué voy con esto? Que cuando vos tenés poca plata, lo que debieras hacer es ponértela encima de la plata. Es decir, hacer una capacitación para que te paguen más en el mercado o hacer un pequeño negocio o algún pequeño side project para multiplicar la guita de verdad, como esto. Pero entonces acá hay algo súper interesante y es, ¿calculo todo sobre estos 100 dólares que puse al principio para hacer esta revista en el 2005? No, porque después yo cuando... Por ejemplo, yo debiera porque yo digo esto es de almacenero porque lo hago con 3 cuentas, pero en realidad tiene cierto nivel de sofisticación básico, pero es de almacenero igual. Pero yo, por ejemplo, en el estado de resultados, si yo en el mercado, por ejemplo, yo laburaba en Tenaris, de la gloriosa organización Techint, vamos Paolo Roca. Si yo, cuando renuncié de Tenaris, por 2 años seguidos gané menos guita que lo que hubiera ganado siguiendo siendo empleado en Tenaris, yo esos 2 años, en mi estado de resultados de almacenero, lo que ponía era que estaba perdiendo plata. Está bien, ponía que estaba perdiendo plata. Entonces, si yo estaba perdiendo plata para construir un activo, lo que estaba haciendo era esa plata que estaba perdiendo, que en realidad no existía, pero existía porque era el costo de oportunidad. Si yo no hubiera renunciado, seguía ganando ese sueldo. Entonces, esa plata que perdí mes a mes fue a la construcción de un activo. Entonces, de esa forma puedo, por ejemplo, ver cuánto fui perdiendo el primer año que me lancé solo, cuánto fui perdiendo el segundo año que me lancé solo, cuánto fui perdiendo el tercer año que me lancé solo, y después cuánto es la evaluación de la empresa, por ejemplo, de inmobiliarios y con la empresa Santiago Magnin. Que eso es súper interesante y da para otra pregunta, si alguien quiere lo podemos ver. ¿Cómo se evalúa una inmobiliaria? Porque esa pregunta es muy difícil. O sea, no es una boludez cómo se evalúa una inmobiliaria. Lo mismo cualquier otro negocio que ustedes tengan. Es bastante jodido. Yo busqué varias formas de evaluar una inmobiliaria y llegué a 4 que me hicieron feliz. Entonces lo que hago es, en diciembre de cada año, esto lo hice hace poco, en diciembre de cada año, calcular, y no lo tengo que hacer en diciembre, lo puedo hacer después. Por ejemplo, ahora hice la evaluación en diciembre del 2018, en diciembre del 2019, en diciembre del 2020, en diciembre del 2021 y en diciembre del 2022, lo que estimo que va a pasar en 2 meses. Y de esa forma tengo una evaluación en base a 4 métodos de evaluación.